buenas tardes. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Juan Ignacio Contardo. Yo soy profesor de Derecho Civil de la facultad y me voy a encargar de moderar este segundo panel del seminario de hoy día relativo a acciones colectivas y protección de los derechos supraindividuales. Este segundo panel va a estar compuesto por tres exponentes. En primer lugar, la profesora Mayta Aguirrezábal, profesora de Derecho Procesal y directora del Departamento de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Los Andes y recientemente nombrada directora del programa de doctorado de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Los Andes. En segundo lugar expondrá Claudio Fuentes, que es profesor de Derecho Procesal y del programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales. Y en tercer lugar, el profesor Pablo Soto, que no ha llegado todavía al panel, así que lo vamos a... bueno, a él le corresponde exponer al último, así que no, se va a incorporar después al panel. Y él es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales. Bien, entonces vamos a comenzar el panel inmediatamente con la exposición de la profesora Mayta Aguirrezábal, que se titula Tutela de intereses supraindividuales del consumidor, desafíos para el proyecto de fortalecimiento de la ley del consumidor. Entonces dejo con ustedes a la profesora Mayta Aguirrezábal. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería comenzar dando las gracias especialmente a mi queridísima amiga, la profesora Francisca Barriento, por la invitación a participar de este seminario. Un seminario muy relevante y de mucha actualidad, y qué bueno que se haga ahora antes de que el proyecto sea ley, porque todas las leyes salen malas porque los proyectos no se discuten. Yo voy a sumarme al gran número de voces que dice que el proyecto es malo, porque es bien malo. Voy a enfocar algunas cuestiones me voy a enfocar en algunas cuestiones de carácter procesal, principalmente lo que es la mediación colectiva, y hacer énfasis en algunos principios procesales. Yo no voy a tomar parte ni por los consumidores ni por los proveedores, sino que me voy a limitar a hacer algunas referencias que a mí me hacen ruido respecto de la forma como está establecido el procedimiento de mediación colectiva. Sin perjuicio que me hacen ruido muchas cosas del proyecto, además del procedimiento de mediación. Los consumidores han sido siempre un tema, ¿ya? Y yo creo que la legislación comparada y la legislación chilena ha ido avanzando en la búsqueda de caminos que signifiquen una mayor protección de los consumidores vistos en esta relación de desigualdad con los proveedores, ¿ya? Ahora, se han enfocado distintos mecanismos, partiendo por los judiciales, porque en principio la solución judicial sigue siendo el centro de la resolución de los conflictos, y yo creo que debe seguir siendo así, pero a lo largo de la historia y del desarrollo de las leyes se ha podido notar que los consumidores principalmente han obstaculizado o han visto obstaculizado su acceso a la justicia por varios factores, ¿ya? Factores psicológicos, factores legales. Entre los factores psicológicos podemos destacar, por ejemplo, el excesivo costo de los procedimientos judiciales, por mucho que a nosotros nos digan que la justicia es gratis, la verdad que no es gratis, ¿ya? Hay que pagar receptores, hay que pagar el abogado, hay que pagar muchas cosas, y eso hace que, por supuesto, se dificulte el acceso a los tribunales. Luego, además, hay obstáculos de carácter psicológico, ¿ya? Las leyes no son entendibles para todos, o sea, con suerte las entendemos los que estudiamos Derecho. No le pidan a un consumidor que vaya sin patrocinio de abogado a un juzgado de policía local y que entienda cómo se tiene que defender o qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Y por otro lado, se ve, o me da la idea a mí que hay una impresión cierta, de que la justicia es lenta, ¿ya? La justicia es lenta, la justicia es cara, la justicia habla un lenguaje extraño, ¿ya? Especialmente los que somos procesalistas, el lenguaje es más extraño todavía, ¿ya? De ahí entonces que de las soluciones judiciales hayamos derivado en esto que está muy de moda ahora, que son los famosos ADR, o mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿ya? Y estos mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen por objeto principalmente tres cosas. Uno, acercar la justicia al ciudadano a pie, ¿ya? Y este acercamiento de la justicia al ciudadano a pie se hace principalmente a través de dos mecanismos. Uno, descongestionar el sistema judicial, ¿ya? Pasando el conocimiento de las causas, ya sea mecanismos alternativos en manos de un tercero que heterocompone,
o bien mecanismos alternativos en donde son las partes las que logran una solución mediante la intervención de un tercero que acerca la posición de las partes para lograr un determinado acuerdo, ¿ya? Y por otro lado, se acerca la justicia al ciudadano a través de la deformalización, ¿ya? Y yo creo que aquí estamos poniendo el énfasis nosotros en las distintas modificaciones que ha sufrido la Ley de Protección del Consumidor a partir del año 2004, que cuando además se introdujo el proceso colectivo en la Ley de Protección del Consumidor chilena. Lo que ha buscado es eso, o sea, deformalizar para agilizar, ¿ya? Yo creo que aquí hay una errada concepción de que mientras menos etapas tengan los procedimientos, más rápido se hace la cosa y más justa es la sentencia, y no siempre es así, ¿ya? Yo creo que hay que tener cuidado, ¿ya? Pareciera que la tendencia de las reformas procesales en Chile fuera esa, eliminar etapas procesales o judiciales con el objeto de llegar a una justicia más rápida, que no siempre es más justa, porque esa es la realidad, ¿ya? Y ahí entonces yo me voy a detener en lo que son algunos principios de lo que el proyecto propone, por lo menos en materia de mediación colectiva. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que estos sistemas alternativos, sin perjuicio de ser alternativos, deben tener unas ciertas garantías mínimas, ¿ya? Una cierta garantía mínima para las partes que van a intervenir en el procedimiento alternativo. Ya trátese el proveedor o trátese el consumidor. Por eso que les digo que yo esto quiero enfocarlo desde un punto de vista estrictamente procesal y de debido proceso, porque el 19 número 3 sigue existiendo para el procedimiento que sea en Chile, ¿ya? Entre los principios que la legislación comparada ha consagrado como fundamentales para que un mecanismo alternativo de solución de conflictos funcione, está primero la independencia, ¿ya? Y les hago énfasis en esto porque después vamos a ver en el procedimiento que contempla el proyecto, que yo no sé si se cumple o no se cumple también. Primero, la independencia del órgano llamado a resolver estos conflictos, ¿ya? Segundo, la transparencia. Tercero, el principio de contradicción, ¿ya? O sea, que efectivamente las partes puedan discutir, ¿ya? La eficacia del procedimiento, ¿ya? Vamos a llegar a una resolución que sea más rápida, que sea formalizada y también que sea más justa y en que las partes queden más contentas. Si lo que buscan en definitiva los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es las partes queden más contentas, ¿ya? Y donde la consagración máxima del contento de las partes se logra con la mediación, ¿ya? Con esta malentendida mediación, porque la mediación que contempla el proyecto de mediación no tiene nada, ¿ya? Y por otro lado, un principio importante que es fundamental para cualquier debido proceso, que es la imparcialidad del juzgado, ¿ya? Imparcialidad del mediador, imparcialidad del juzgador, imparcialidad del conciliador, imparcialidad de como quieran ustedes llamarlo, ¿ya? Y de ahí entonces, en base a esos principios, que se verían dos tipos de mecanismos alternativos. Aquellos en que interviene un tercero, en que se impone la decisión en nuestro país de carácter jurisdiccional, en manos del árbitro, ¿ya? Y luego mecanismos alternativos en que no es el árbitro, no es el juez el que interviene, pero se interviene un mediador o un conciliador, ¿ya? Y aquí viene el proyecto. El proyecto, por lo menos en materia de procesos colectivos, no hace grandes modificaciones. Tiene algunas modificaciones de carácter formal, por ejemplo, en lo que respecta a la legitimación de las asociaciones de consumidores, en donde ya para que puedan interponer una demanda no se le exige la autorización de la asamblea, sino que la autorización del directorio, o sea, digamos, facilita la legitimación, por lo menos en ese punto, y establece con mayor detalle cuáles son los elementos que deben tener las propuestas de avenimiento que hagan los proveedores en un procedimiento judicial. Y aquí, ojo, porque cuando el avenimiento se hace en un procedimiento judicial, ese avenimiento debe contar con autorización judicial, ¿ya? Que para mí es un elemento fundamental y se los menciono porque para efectos de la mediación colectiva. Y luego, la gran reforma que introduce en materia de procesos colectivos esta ley es un procedimiento de mediación colectiva, ¿ya? Un procedimiento de mediación colectiva que es prejudicial, que puede llegar a ser obligatorio, porque obligatorio, como decía Francisca, en el sentido de que hay que asistir a la mediación, no en el sentido de que hay que arreglarse, porque lo puede iniciar el CERNAC de oficio o a través de denuncia o solicitud de alguno de los consumidores, ¿ya? Pero la exclusividad del proceso de mediación recae en este CERNAC, que es una especie de leviatán en el proyecto con unas facultades impresionantes, ¿ya? Ahora, el CERNAC lo que hace entonces es iniciar el procedimiento, salvo que se haya iniciado ya una actividad de carácter judicial, porque si hay una actividad de carácter judicial la mediación carece de sentido. En ese sentido el proyecto privilegia todavía la solución jurisdiccional por sobre las soluciones alternativas. Y si no se ha iniciado, entonces el CERNAC puede de oficio notificar a las partes el inicio de un proceso de mediación y las partes tienen que comparecer a este proceso de mediación. Y aquí
hay varios puntos que a mí me llaman la atención. Primero, el CERNAC va a mediar, ¿ya? Pero la verdad que lo que establece el proyecto no es una mediación, porque cuando nosotros hablamos de mediación en el sentido técnico, estamos pensando en un tercero cuya función es acercar las posiciones de las partes con el objeto de que sean las partes las que logran la solución, ¿ya? Y entonces, en definitiva, se dice que la mediación es win-win. ¿Por qué? Porque como hay diálogo, como que lo que se fomenta es el acercamiento de las dos partes quedan contentas, pero son ellas las que se arreglan. No es el mediador el que propone la solución, porque si es el mediador el que propone la solución, eso no es mediación, eso es conciliación, ¿ya? Y lo que la ley de protección del consumidor hoy establece a propósito del arbitraje y la mediación financiera y establece en el proyecto es una conciliación, una transacción, jamás una mediación, ¿ya? Primera cosa. Segundo, el órgano llamado a mediar es el CERNAC, ¿ya? Y dice una unidad independiente dentro del CERNAC, y yo me pregunto, ¿qué tanta independencia puede tener una unidad? Pienso en los abogados que decía el señor Calderón que se va a incrementar. ¿Qué independencia puede tener una unidad dentro de una institución que le está pagando el sueldo? O sea, yo pienso el tiro de servicio de impuesto interno y los tribunales tributarios, es como caer en lo mismo. Es caer en lo mismo, ¿ya? Esta unidad independiente se va a encargar de mediar, ¿ya? Ahora, yo me pregunto, el CERNAC está llamado a defender los intereses generales de los consumidores, está llamado a educar a los consumidores, está llamado a la defensa de los consumidores. ¿Con qué independencia podría intervenir en un proceso de mediación alguien que técnicamente es parte, ¿ya? Y que va a ser parte por los consumidores, ¿ya? Primera cosa, yo pongo en duda la independencia y pongo en duda la imparcialidad del CERNAC para poder alcanzar buenos acuerdos de mediación. ¿Ya? Y con esto no quiero, porque como les digo, defender a los proveedores y a los consumidores, pero yo creo que es un punto que desde el punto de vista de los principios procesales a mí me complica, ¿ya? Segundo, dice el proyecto que lo que se va a mediar son los intereses colectivos y difusos de los consumidores, y eso es falso, ¿ya? Y aquí ha habido siempre en la ley un error de concepto. No se median los intereses difusos y colectivos porque esos intereses no son mediables. Lo que se media son lo que se denominan los intereses individuales homogéneos, ¿ya? Que son perfectamente divisibles y que suponen la existencia de perjuicio. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mediación necesariamente va a caer en un sistema compensatorio o indemnizatorio, ¿ya? Segundo error, ya no se van a mediar los intereses colectivos y difusos. El proceso colectivo que tenemos hoy día tampoco recae sobre intereses colectivos y difusos porque exige perjuicio, ¿ya? Sí van a caer ahora con las acciones de cesación que contempla el proyecto. Segundo tema. Tercero, dice el proyecto que el proveedor tendrá que comparecer a la audiencia de mediación o a las diligencias de mediación con poder para transigir, ¿ya? Con eso se nos cayó el tema de la mediación como primera cosa. Y yo me pregunto, ¿con qué poder? El poder que va a llegar al abogado, porque se supone que en estos procedimientos no era abogado, ¿ya? Por lo tanto, el proveedor irá a su gerente general, asumo yo, que tendrá facultades de representación judicial y extrajudicial y tendrá que tener poder para transigir. Y la pregunta, y por el otro lado, ¿quién va a transigir por los consumidores? ¿El CERNAC? Porque el CERNAC media, pero si transa por los consumidores parte. Entonces ya no podemos asumir un doble papel. ¿Van a transigir las asociaciones de consumidores? Pareciera que no, las asociaciones de consumidores no están llamadas al proceso de mediación para transar por los consumidores. De hecho, el papel que les cae a las asociaciones de consumidores en la mediación colectiva es bastante colateral, digamos. Pueden formular observaciones, dice el proyecto, pero yo entiendo que no están llamados a la defensa de los consumidores. Por lo tanto, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Ya? ¿Quién va a defender a los consumidores? Es un problema que a mí se me produce desde el punto de vista de la estructura procesal. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Ya? Tercer punto interesante del proyecto. A mí me parece estupendo lo de la mediación colectiva, me parece estupendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero no entregado, sin perjuicio que es una de las características básicas que tienen otros tipos de mediación en otros tipos de materia, como por ejemplo materia familiar. Yo creo que no se puede dejar entregado a la absoluta voluntariedad de las partes, ¿ya? Porque el proyecto dice, bueno, si alguno se quiere retirar, entonces la mediación fracasa y nos vamos. Yo creo que ahí falta un incentivo perverso, ¿ya? Un incentivo perverso que ya sea para el de los consumidores o para los proveedores, que es un sistema que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el famoso payment into court, ¿ya? Que si yo me rechazo un acuerdo que luego parece que es bastante razonable, se obliga luego en el procedimiento a pagar las costas, no sé, habría que establecer algún incentivo que realmente beneficiara o ayudara a acceder a los sistemas de mediación obligatoria, ¿ya? Y luego hay un tema, bueno, el procedimiento contempla también dos cosas que son propias de la mediación, que es la reserva.
Pero la reserva no es del procedimiento, de los documentos, cuando la reserva debería ser del procedimiento de mediación. ¿Por qué? Porque lo que se discuta en ese procedimiento de mediación luego no podrá ser utilizado por las partes en un futuro procedimiento judicial, ¿ya? Esa es la reserva que tendría que haber previsto el proyecto, no la reserva respecto a los documentos que le muestra el proveedor del CERNAC para ver si pueden transigir o no pueden transigir, ¿ya? Dos cosas más y con esto termino, profesor Contardo. Dos cosas más. A mí me hace ruido que el proyecto diga que el acuerdo que se logre en una mediación no va a implicar el reconocimiento por parte del proveedor de la infracción, ¿ya? Que es lo mismo que dice a propósito de la conciliación del procedimiento civil, que no implica un prejuzgamiento, esto es lo mismo, ¿ya? Yo acepto el acuerdo, pero no me declaro culpable. Sin embargo, cuando regula los términos en que deben formularse el acuerdo o la transacción, sí dice la forma como hará cesar la infracción. Entonces yo me pregunto, ¿por qué va a hacer cesar la infracción si no está reconociendo ninguna responsabilidad de los hechos? ¿Ya? A mí ahí me produce un contrasentido. Y por último, lo que más ruido me hace es que esta mediación o el acuerdo que se logre a través de la mediación o conciliación o transacción, como que queramos llamarlo, no está sometido a la aprobación judicial. Y eso yo lo encuentro gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque en el derecho comparado, cuando hay transacciones de carácter colectiva necesaria y obligatoriamente, todas pasan por aprobación judicial. ¿Por qué? Porque el juez es el principal órgano llamado a velar porque la mediación efectivamente beneficie y colabore con los consumidores, ¿ya? Resulta que acá vamos a tener una mediación que va a tener mérito ejecutivo por el solo hecho de ser publicada en el diario oficial y autorizada esa copia por el director del CERNAC. Entonces yo digo, el CERNAC funciona como mediador. El CERNAC está llamado a defender a los consumidores. Asumamos que también es parte en el proceso de mediación. El CERNAC va a aprobar la transacción y además después de aprobar la transacción basta con la publicación para que eso tenga mérito ejecutivo. Lo que genera otro problema. En el periodo entre que se publica el acuerdo de mediación y transcurridos 30 días, los consumidores pueden comparecer haciendo reserva a sus derechos para que esa mediación no les afecte. Entonces, ¿cómo se van a enterar los consumidores de que existe este acuerdo si se va a publicar en el diario oficial e ipso iure, digamos, va a quedar con mérito ejecutivo? ¿Alcanzaré o no alcanzaré yo a hacer la reserva? Entonces, la pregunta es, ¿realmente estamos protegiendo a los consumidores con este procedimiento que se está estableciendo o podrían haber mejores formas? Y como última cosa, yo particularmente, al igual como lo señalaron en el panel anterior, me inclino por pensar que el mejor sistema para proteger a los consumidores más rápido, más eficiente, más eficaz sería establecer derechamente un arbitraje de consumo, ¿ya? Tribunales arbitrales de consumo que en España funcionan regio, yo creo que en Chile también funcionarían estupendamente bien. Eso, muchas gracias.